Hola, Felicito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes. No, tardes. Buenas tardes ya. ¿Desde qué lado de qué lado nos acompañas? Eh, No sé si yo me pegué o tú. Ahí sí. ya. Mi conexión, no sé si es lo que está fallando. A ver, a ver. Te comentaba que estoy en Lima, Perú. Buenísimo. Estamos una hora menos, parece, ¿no? Nosotros estamos en Sí, Santiago. con una hora de diferencia. Una hora de diferencia todavía. Me presento, mi nombre es Felipe Cárcamo, integrante de ONG FIMA, del equipo de programa específicamente, y hoy día y la próxima semana les voy a acompañar como monitor. Ah, genial, gracias. Va a estar tú de Red Yaku Warmicuna, ¿no? Sí, tal Ah, cual, de la red. buenísimo. Primera taller que realizan de la sociomental. Sí, en verdad que sí, hemos visto que tienen bastante trabajo a nivel de las, digamos, más de construcción de conocimientos de manera colectiva Ujú. y nos ha parecido una experiencia bien interesante y bueno, nos estamos sumando también en ese proceso. Súper. Nosotras también trabajamos mucho de esa manera en el tema de la construcción de conocimientos, más desde también los saberes territoriales, ¿no? Entonces, creemos que también este puede ser una oportunidad para conocer. Hola, hola a todas y todos. Hola Javier, Mauro, Lina. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Estamos recién incorporando la sala y ya nos acompaña Felicita Kaiwaya, que nos acompaña en esta primera sesión del taller Gobernanza Comunitaria del Sur. Vamos a esperar 2 a 3 minutos más para comenzar, pero ahí ya pueden ver eh, la pantalla de Felicita que nos está compartiendo. No sé, Javier, Mauro y Lina, ¿de dónde nos acompañan? Yo de Concepción. Concepción, Chile, bacán. Sí, sí. Buenas, Por... Hola, Mauro. desde San José, Uruguay. San José, Uruguay. Buenísimo. ¿Y Lina? ¿Lina, estás por ahí? Hola, sí, desde Colombia. Desde Colombia. Ah, qué entretenido. Distintas latitudes. Felicita desde... Estás en Lima, ¿cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Felicita Caiguaya y les estoy acompañando de Lima, Perú, en representación de la red Yacuba Micuna. Súper. Entonces tenemos a... Ahí vienen ingresando un par más de personas. Entonces tenemos a Lima, Concepción, Chile, Uruguay, San José, Colombia y Santiago en mi caso. Vamos a esperar un minuto más. Ahí ingresó también Isabel. Viene Fernanda entrando. Bienvenida Isabel, Fernanda. Espero que esté muy bien. Felicita, yo creo que ya estamos para... Hola Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Justo estábamos viendo de dónde estábamos cada uno. Concepción, Chile, Uruguay, Colombia. Fernanda por el acento, creo que desde Chile también. Sí, Bacán. Viene Cristian. Ahí vienen dos personas más todavía. Desde Melipeuco, Isabel. También el sur de Chile. Hola Maritza, Cristian. Viene Pamela. Sandra. Siempre nos tomamos unos minutos de el ingreso de todo, así que... Hola Cristian.
y con la cámara prendida. Sandra, ya, estamos ya por iniciar. Primero que todo, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan desde sus distintas latitudes. Ahí estábamos haciendo un paneo antes de empezar, desde Colombia, Uruguay, Santiago, Lima, el sur de Chile, Concepción, decían por ahí. Bienvenido a la primera sesión del taller Gobernanza Comunitaria desde el Sur. Nos acompaña acá desde la organización Yaku Warmicuna desde Perú. Nos acompaña Felicita Caiguaya Kiwi de esta red en donde lo que vamos a ver en estas dos sesiones de una hora es fortalecer la gobernanza de las comunidades del sur global mediante el reconocimiento de su diversidad cultural, leyes constitucionarias y la acción colectiva impulsando a través del territorio y sus lógicas y acciones sostenibles sobre temas de bienes naturales e incidencia política. Entonces, durante estas dos sesiones nos va a acompañar Felicita y lo que hablábamos previamente también con Felicita es que pueden ir también preguntando en la medida que tienen consulta, respuesta, alzando la mano para que podamos escucharnos y también por el chat. Y sí, también se pueden presentar por el chat, decir de dónde vienen, si pertenecen a alguna organización, también es bienvenido. Y si quieren también prender su cámara, súper bien, si es que no, también bien, también. Me presento, mi nombre es Felipe Cárcamo, de ONG FIMA, muy gratos y gratas de recibirle en esta primera sesión del taller. Desde la uso mental, obviamente cualquier duda, inquietud más logística de respecto al taller, de dónde van a quedar grabadas las sesiones de las cuales estas son grabadas y posteriormente se suben a la página web, tanto en el canal de YouTube como también en la página web del cual les acabo de compartir en el chat, donde está el link del curso. Van a poderlas ver grabadas las dos sesiones. Dicho eso, muchas gracias por esta primera sesión, así que le dejo el pase a Felicita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Felicita Caiguaya, soy integrante de la red Yaku Warmicuna y en esta oportunidad quiero traerles un saludo fraterno por parte de las integrantes de esta red. Quiero que aprovechemos este espacio para construir este conocimiento colectivo y comunitario y también que ustedes puedan conocer un poco la experiencia que realizamos en los diferentes territorios del Perú a través de la autogestión de proyectos por parte de mujeres lideresas identificadas y ubicadas en diferentes partes, territorios de nuestro país, en este caso de Perú. Vamos a comenzar y ahí sí les voy a pedir que por favor podamos un poco abrir un poco, digamos, el espacio y apropiarnos de este espacio porque es un espacio de trabajo colectivo como desarrollamos también desde la red. Por eso el nombre de red. La red tiene que ver mucho con el tema del contacto, el poner en contacto también nuestros conocimientos y nuestras propias prácticas. En este sentido, lo que quiero es un poco invitarlas e invitarlos a que podamos trabajar sobre una pregunta primero respecto a qué recuerdo tienen ustedes en atención a lo que viene a ser el cuidado del agua. Cuando hablamos de cuidar el agua, ¿qué rememora para ustedes esa experiencia? Me gustaría quizás alguien que quiera tomar la palabra de manera breve y nos cuente, nos dé un pequeño, digamos, qué imagen, qué idea le viene a la mente respecto a el cuidado del agua quizás desde nuestras infancias o desde las diferentes etapas de vida que tenemos, quizás en la actualidad como profesionales o personas que trabajamos en los territorios, no lo sé. A ver, ahí les dejamos por favor esta primera pregunta que nos gustaría que ustedes abran su micro y podamos un poco socializar sobre esos iniciales recuerdos vinculados al cuidado del agua. O también lo pueden escribir por el chat y ahí sí, Felipe, nos ayudas para leerlo, por favor. Oye. Gracias. A ver, ¿quién se anima? Por favor, vamos a un poco traer al espacio estas experiencias que podemos tener respecto al cuidado del agua. Desde lo más, digamos, lo que nos venga lo primero a la mente respecto al cuidado del agua. ¿Hay alguna experiencia? Lina tiene la mano levantada. Adelante, por favor.
Hola, entonces a mí me rememora el páramo, ¿no? Entonces, pues yo crecí cerca de las montañas, entonces uno primero piensa en los ríos, entonces en el cuidar los ríos, de no botar basura, y luego pues ya un poco más grande, entonces ya uno se da cuenta, ah, no, es que el agua viene del páramo, entonces pues el tema de los frailejones, que son como, es como la esponjita, y luego entonces ya nos hablan es de el ciclo del agua, de los ríos voladores, entonces también tengo esos recuerdos ahí como por encimita. Muchísimas gracias, Lina. Extraordinario recuerdo. Hay mucha vinculación, quizás desde nuestras diferentes experiencias con el agua, ¿no? Y el conocimiento respecto a este recurso también. ¿Alguna otra participación? Muchísimas gracias, Lina. Hay tres comentarios en el chat. Una de Luz Centurión, perdón. Dice no arrojar residuos en ríos, arroyos, etcétera. Cristiana Lomo dice de chico recuerdo cerrar la canilla cuando no la esté usando. Y también está Constanza Vergara que dice no botar aceite a las cañerías y desagües. Genial. Hay muchos recuerdos respecto al tema del cuidado del agua y de hecho aún lo ejercemos, ¿no? Realizamos determinadas prácticas o ejercicios vinculados a cuidar este recurso. Hay una serie, digamos, también de aproximaciones a este recurso. Y una de las cosas que quizás me gustaría compartir con ustedes es que, por ejemplo, en mi infancia yo tenía cerca al domicilio a mi casa un- una fuente de agua vinculada a unos pantanos, que es la que, digamos, tiene una función bastante estratégica para el tema del sostenimiento medioambiental y también la conservación de la vida en estas zonas. Y había un riachuelo que nosotros le decíamos pues el río, donde generalmente las personas iban a lavar ropa o a lavar a veces sus enseres. Pero también aprendimos a partir de esa primera experiencia de acercamiento, quizás eh, para poder ver cómo se cuida el espacio, ¿no? Cómo hacemos de que esta agua, que tiene una función vital para la supervivencia, no solamente de nosotros, sino también de diferentes especies, tiene también, se requiere su cuidado. Entonces, el cuidado está muy vinculado a un primer acercamiento con este recurso, pero también un reconocer respecto a qué acciones estamos desarrollando y qué es lo que nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar, digamos, como bien lo decía Lina, con estos ejemplos, quizás como a través de escuelas, conociendo un poco el ecosistema y también desde nuestros propios acercamientos como profesionales o personas que trabajamos en los diferentes territorios. Y eso es lo que queríamos un poco traer a este momento, a esta experiencia, cómo ha sido ese proceso, ¿no? Porque entendemos que es un trabajo bastante interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, de gobernanza en el tema del cuidado del agua, hay una serie de elementos que tienen y que confluyen también para poder trabajar y poder comenzar a construir las prácticas y el conocimiento de manera colectiva respecto a eh, al manejo y al tratamiento y el trabajo en colectividad. Entonces, una vez ya dada este primer acercamiento, a lo que vamos a ir ahora es un poco a ver, me dan un espacio, ajá. Ahora queremos preguntarle un poco qué entendemos por gobernanza comunitaria. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan el término gobernanza comunitaria? A ver, vamos a tomarnos unos minutitos quizás o unos segundos para escribir y ahí Felipe nos ayuda a poder revisar qué se escribió o si desean, por favor, abrir sus micros y poder compartir con nosotras y nosotros lo que le viene a la mente cuando escuchan el término o la idea, qué idea les surge de gobernanza comunitaria. Hola, buenas. Adelante, por favor, Fernanda. Bueno, yo la entiendo como la organización de la comunidad para gestionar de forma autónoma sus recursos, recursos comunitarios, recursos naturales,
en su forma de organización y decisión y gestión respecto del territorio. Muchísimas gracias. Has dado bastantes elementos súper importantes. Uno, el tema de gobernanza con gestión, el tema de organización a nivel de las comunidades, el poder desarrollar, digamos, cómo vamos a usar, ¿no? Quizás recursos que están presentes en estos espacios. Y también un elemento súper importante cuando hablas de la propia población, de la propia comunidad, las propias personas que actúan en los territorios, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Fernanda. ¿Alguna otra participación? Hay dos también comentarios de Cristian Alomo, dice políticas públicas en pos del bien de la comunidad, y también de Mauro Zunino, que nos dice la gestión entre los diversos actores de la comunidad. Tenemos dos comentarios más. Uno de Lorena Parra Cuevas, que dice, no, Lorena nos estaba saludando, se estaba incorporando. Bienvenida, Lorena. Y Constanza Vergara nos menciona el ejercicio soberano de las personas, organizaciones y actores para tomar decisiones, gestionar los territorios, incidir en las políticas públicas y cuidado colectivo. Y ahí aprovecha también de mencionar Pamela Arancibia, que como comunidad nos organicemos para tomar decisiones sobre nuestro territorio. Genial, elementos súper valiosos. Muchísimas gracias, Felipe. Hay un elemento bien interesante que habla estados y soberanía, ¿no es cierto? El tema de el trabajo también desde esas, digamos, esos puntos de trabajo, ¿no? Va a ser interesante ahora comenzar entonces una vez terminado este espacio, en donde también les vamos a continuar a invitar a seguir pensando sobre estas preguntas, pero ahora lo que vamos a hacer aprovechando toda esta información que ustedes nos han proporcionado y recordando también la bibliografía que hemos socializado con ustedes en este espacio, el poder un poco traer al momento algunas como que palabras claves, ¿no? Que hemos un poco también, o tenemos también a veces en nuestras mentes cuando escuchamos el término de gobernanza comunitaria, eh, una especie de intercambio de conocimientos, saberes, identidades. Definitivamente el tema territorio es un tema bastante medular que atraviesa todo esta, la propia idea de gobernanza comunitaria. Las epistemologías del sur, ¿no? Pensadas en cómo desde nuestros territorios construimos conocimiento. Y este conocimiento viene también muchas veces de estos diálogos o saberes que muchos son ancestrales. Em, Hay un elemento que ustedes ya iban planteando, quizás de manera aún general, pero podemos irlo también aterrizando del monitoreo, por ejemplo, participativo o comunitario. Y una cosa que a nosotros nos gusta trabajar mucho es la posición de las mujeres como lideresas o guardianas de diferentes recursos. Esto ayuda porque nuestra red, y ahí sí vamos a verlo un poquito más adelante, está integrada por mujeres lideresas que desarrollan proyectos autogestionados en el cuidado del agua e infraestructura natural a nivel nacional en el Perú. Ahora, gobernanza comunitaria, entonces, para tener algunas ideas como que quizás centrales, que podemos incluso cuestionarlas, por favor, con todo este cariño les decimos que el espacio es de todos, así es que todas y todos podemos construir y reconstruir también y reperfilar los acercamientos sobre gobernanza comunitaria. Ahora, nosotros lo que queremos un poco es pensar cómo es que desde la gobernanza comunitaria del agua, que es uno de los recursos que contamos desde nuestros territorios, es importante revisar cómo es que también el desarrollo de esta gobernanza se hace a través de las resistencias, ¿no? Y a través del cuestionamiento, quizás a los modelos hegemónicos respecto a el tema de, por ejemplo, soberanía. Cuestiona esta postura de nosotros desde la red, identificamos que hay una necesidad también de hacer una especie de revisión respecto a cómo se viene gestionando el tema del agua a nivel, por ejemplo, del Estado, en lo que viene a ser también la construcción de algunas alternativas más orientadas a los territorios, que surgen desde la propia necesidad de articulación, como bien lo decían, o coordinación interna, que da cuenta de lo que viene a ser lo que nosotros también conocemos como una autonomía local, justicia ambiental y equidad o igualdad de género. Ese es un punto importante porque para hablar de gobernanza, en el caso, por ejemplo, desde la experiencia de las propias lideresas de la red Yaku Warmicuna, es necesario incorporar el enfoque de género en la revisión de lo que viene a ser
propio término de gobernanza comunitaria del agua. Ahora, hay un elemento bastante interesante que ustedes hablaban y me queda un poco en este espacio también, es el tema de soberanía. Nosotros sabemos que nuestra distribución geográfica, nuestra distribución política, posiblemente nuestras normas, marcos jurídicos nacionales o internacionales establecen y reconocen gobernanzas y soberanía, por ejemplo, los estados. Pero ¿hasta qué punto hablar también de soberanía o gobernanza comunitaria exige también considerar o repensar estos espacios desde la construcción de voluntades? Es decir, hay una intervención y conocemos, me imagino, hay muchas experiencias también seguramente desde los países que nos están acompañando en este momento, nuestros participantes en este espacio. Conocemos de que tenemos políticas quizás nacionales, estrategias nacionales, tenemos normas, leyes, resoluciones, reglamentos locales, federales o a nivel nacional, que establece cómo se viene a gestionar muchas veces el recurso. Pero en el caso de la gobernanza comunitaria, el elemento, digámoslo así también, que es sumamente importante, tiene que ver con esta suma de voluntades y el trabajo a nivel de lo que viene a ser el bien común. Es algo que desde las propias, por ejemplo, experiencias en los proyectos de autogestión se han venido desarrollando, y no solo en el Perú, sino a nivel de toda la región. Como ustedes podrán ver en las lecturas, tenemos algunas experiencias, por ejemplo, de México, que trabaja mucho también el tema de gobernanza comunitaria desde un enfoque de género. Y cómo es que también el éxito de que una gobernanza sea a nivel comunitario requiere esta colaboración y este trabajo de articulación, lo que nosotros decimos también acciones de incidencia con los diferentes actores, no solamente que habitan en el territorio, sino actores que tienen, digamos, presencia a nivel nacional e internacional. Eso es un poco, digamos, lo que queremos traer y recordar respecto a lo que hemos ido revisando, pero también considerar cómo es que ¿por qué decimos mujeres guardianas o por qué resaltamos la importancia de las mujeres en estos espacios? No es porque no se reconozca que están, sino es por más que nada en la línea de cuánto de estos espacios de liderazgo realmente son reconocidos de manera, digámoslo de esto, de así, oficial en estos espacios o territorios. Pensemos nosotros, por ejemplo, en las experiencias de nuestro país, tenemos una junta de regantes, por ejemplo, a nivel de cada departamento o región. En estas juntas, no todas las mujeres que participan, que son bastantes, tienen cargos de toma de decisión. Generalmente están más vinculadas a aspectos, quizás más en la lógica administrativa, pero en el ejercicio en el territorio tienen un liderazgo activo. Entonces, es importante también reevaluar la gobernanza comunitaria en la gestión del agua desde qué sujetas o sujetos lo desarrollan y cuál es la importancia también de visibilizarlos y de dar también espacios de poder en estos territorios. Ahora lo que vamos a hacer es un poco seguir con lo que viene a ser, pues, esta situación. Nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, nuestro país es, en el Perú tenemos una serie de recursos hídricos que tienen una característica compleja porque, por ejemplo, nosotros tenemos tres cuencas principales, ¿no? Una que es por el Amazonas, el lago Titicaca y los afluentes al Pacífico, que vienen a ser, digamos, recursos hídricos los más completos y más complejos, pero que también responden a diferentes procesos a nivel de cada territorio. Nosotros decimos, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, en el cuidado de agua en las cabeceras de cuenca, que podemos hablar de territorios ubicados a más de 3.500, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, la dinámica es sumamente distinta a el manejo de una cuenca o de un recurso hídrico, por ejemplo, a nivel de la costa, en donde generalmente lo que tenemos son, digamos, afluentes de otra naturaleza, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con fuentes hídricas que pueden ser ríos, pero también que pueden ser, digamos, afluentes que no están visibles en la superficie, pero que existen y que forman, por ejemplo, lo que nosotros aquí conocemos en Lima, por ejemplo, la experiencia, los pantanos de Villa, que tiene una función sumamente importante en poder un poco capturar el CO2 y poder también ser espacios para descanso de aves, por ejemplo, en épocas migratorias. Ahora, este recurso es un recurso sumamente importante, pero también hay todo un desafío vinculado a lo que es su gestión, a las propias políticas orientadas a
trabajar contra su contaminación y también a cómo es que digamos, este trabajo desde la gobernanza comunitaria es visto en las diferentes regiones. En ese sentido, lo que vamos a hacer un poco es desde nuestra experiencia, y aquí sí vamos a ser un poco jurídicos, pero prometo que vamos a pasarlo de manera muy rápida, muy sucinta, para que ustedes no se estresen con esta situación. Pero lo que sí queremos es dar cuenta de que en nuestro país, en el Perú, hay un marco constitucional que reconoce por ejemplo, el derecho al ambiente equilibrado y adecuado, que tiene que ver con las herramientas de monitoreo comunitario. Nosotros también sabemos y reconocemos en nuestro estado que se promueve o se busca un uso sostenible de estos recursos, pero también a nivel internacional, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que en nuestro país, en el Perú, tiene rango constitucional de acuerdo a los principios del derecho, establece que, por ejemplo, la consulta previa en las comunidades o en los territorios es fundamental para poder realizar acciones que puedan tener un impacto en nuestros recursos hídricos. Esto, digamos, está acompañado de una serie de marcos jurídicos que nosotros lo que decimos es, tenemos un marco, digamos, jurídico normativo, constitucional e internacional que ampara y que garantiza el derecho al agua, el derecho a tener un espacio, digamos, limpio, sin contaminación. Pero aquí también es importante considerar y reconocer la sostenibilidad y el manejo de las cuencas hídricas y de los acuíferos para que podamos garantizar una conservación a las siguientes generaciones. Ahora, han habido una serie de modificaciones normativas, como ustedes se van dando cuenta aquí, lo que tenemos es una serie, digamos, de marcos que vienen un poco en la lógica de poder garantizar también esos derechos. Entonces, ¿es positivo? Sí, es positivo. Tenemos también, por ejemplo, un tribunal constitucional que es una autoridad en la interpretación de nuestra Constitución y que reconoce, por ejemplo, digamos, un componente ecológico a nivel de la Constitución. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el respeto, la exigibilidad como un derecho fundamental, el tema de contar con un espacio saludable, ¿no? Con el manejo ambiental también. Y lo que podemos ir viendo también es cómo es que esto establece también determinados límites cuando hay ejercicios de lo que viene a ser el ámbito administrativo y vinculado también a lo que nosotros conocemos como delitos ambientales. Ahora, hay un punto que sí nos interesa un poco relevar y es que seguramente ustedes también tendrán esta situación a nivel de los países en los que ustedes se encuentran y es que hay una serie de modificaciones que se vienen produciendo orientadas al tema de la flexibilidad de la regulación sobre, por ejemplo, cambio de usos sobre tierras o cambio de las zonificaciones para poder, por decirlo de esta manera, favorecer al desarrollo, porque ese es el término que se usa en la norma, pero nosotros consideramos que pueden ser leyes antiforestales que afectan el recurso, ¿no? Cuando afectas un recurso, digamos, a nivel territorial, afectas los recursos hídricos definitivamente. Entonces, ese es un elemento que a nosotros nos viene preocupando. Esto es, por ejemplo, una norma actual, 2024, está vigente. Y hay una serie, digamos, también de normativas de menor rango, quizás también, pero que buscan de alguna u otra manera establecer determinadas, digámoslo así, balanzas o prioridades, ¿no? Por ejemplo, u- ex- colocar zonas para poder realizar concesiones o explotaciones, para poder identificar, por ejemplo, si existen minerales que puedan ser explotables, pese a o en contraposición a un poco debilitar la propia conservación del recurso hídrico y no necesariamente acompañada de lo que viene a ser lo que nosotros conocemos como la consulta previa, ¿no? Que es un elemento que lo proporciona, como veíamos, un tratado internacional que garantiza o da este amparo a las comunidades. Ahora, estos elementos de alguna u otra manera nos ayudan un poco a repensar por qué existe una red que trabaje sobre temas de agua y que esté liderada por mujeres, ¿no? Nosotros hemos formado parte de espacios también de aprendizaje como este, en donde hemos ido conociendo desde nuestros propios ejercicios y prácticas y también que nos han ido un poco ayudando a poder identificar cómo podemos mejorar nuestros liderazgos a nivel de los territorios. Y desde ese espacio
a partir del 2023 que surge la red, que conforman no solamente mujeres lideresas en sus territorios, sino que también muchas de ellas son funcionarias o funcionarias, han sido autoridades o son autoridades, desarrollan investigaciones y algunas otras son invitadas y están vinculadas al plano también académico o desde sus liderazgos territoriales. Ahora, en el caso de la gestión o de la propia experiencia que nosotras tenemos en la gestión de los recursos, nosotros hemos hecho una aproximación, y decimos aproximación porque nuestro país, por ejemplo, tiene diferentes características, no solamente geográficas, sino también sociales y culturales, pero hemos podido realizar un pequeño recojo de información respecto a nuestras lideresas a nivel del sur. Estamos pensando en departamentos como Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y a nivel de selva lo que viene a ser San Martín. Y desde esa recopilación de experiencias en esos espacios es que hemos podido un poco traer cómo es que se vienen desarrollando las experiencias de gobernanza comunitaria en la gestión del agua en esos espacios. Pero antes de entrar a este punto, me gustaría saber si hay alguna consulta o duda, por favor, o si quieren tomar la palabra para dar algún ejemplo que ustedes tengan en sus propios territorios. Ahí felicita Cristian, señalaba que todo muy claro. Gracias por preguntar. Muchísimas gracias. Y todo Entonces, bien. Todo bien hasta ahora continuamos. también decía Constanza Vergara. Genial. Entonces continuamos. Lo que nosotros queremos también en este momento aprovechar y socializar con ustedes, por ejemplo, es que de esta sistematización que se hizo, esta primera sistematización, desarrollamos una serie, digamos, de identificación de algunos elementos. Por ejemplo, en el caso de comunidades del Cusco, donde hemos ido a trabajar o hemos identificado el trabajo que vienen desarrollando nuestras compañeras y lideresas de la red, hemos podido observar respecto a esto, por ejemplo, vienen trabajando mucho en el tema de la construcción o la creación de cochas o diques rústicos, que vienen siendo algo así como, digamos, uso de las aguas subterráneas para poder un poco identificar lo que en otras comunidades quizás la vamos a tener con el nombre de ojos de agua, con la finalidad de poder un poco, no solamente abastecer a las familias de las propias comunidades, sino también abastecer al tema de lo que vienen a ser el ganado, los animales, pero también la conservación de su desarrollo agrícola. Estas acciones en la creación de cochas y diques rústicos vienen siendo trabajados a nivel comunitario por las diferentes poblaciones. Lo que ellos vienen haciendo, por ejemplo, tienen una práctica muy usual en esta zona que se llama las clausuras, que consiste en esta recuperación de la cobertura vegetal e infraestructura natural y también vienen estando acompañándose, digamos, en los procesos de capacitaciones para poder, digamos, identificar los procesos naturales de infiltración del agua. Estos elementos son vitales porque una de las cosas que ustedes mencionaban también al inicio era el tema de cómo cuidar quizás el agua que viene a través de lo que nosotros conocemos como agua potable. Recordemos que Cusco, por ejemplo, que está por lo menos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, 3.500 en algunas zonas, no necesariamente todas tienen un uso del agua a nivel de, digamos, de agua potable, pero sí hay una consistencia respecto a cómo pueden también generar o usar el recurso, pero a través del propio reconocimiento del territorio. Entonces, la clausura es una actividad que vienen desarrollando para poder recuperar estos espacios de las cochas y diques rústicos y también sumando a esto el fortalecimiento de las propias capacidades. Ahora, nosotros contamos con un programa nacional de recuperación en el caso, por ejemplo, de nuestro país. Y las regiones, al ser, digamos, tener acciones también a nivel descentralizado, desarrollan también acciones de recuperación. Y para esto, por ejemplo, se ha podido identificar que hay una serie de asociaciones, por ejemplo, en este caso, la Asociación de Jóvenes de la Microcuenca Piuray de Corimarca, que vienen trabajando en sus territorios y vienen también identificando digamos, los desafíos que se presentan en estos espacios geográficos.
Uno de estos desafíos, cuando conversábamos con ellos, es el tema, y ellas, es el tema, por ejemplo, de la migración constante, que implica que una zona se deshabite por temporadas y se vuelva a habitar. Y ahí es donde nosotros también consideramos que la participación, en este caso de las mujeres jóvenes o mujeres lideresas, en los diferentes ciclos de vida, es importante porque lo que tenemos es que por razones a veces de trabajo o educación, los espacios se vienen, digamos, se vienen generando una especie de despoblamiento por parte de los varones, de los hombres de estas comunidades. Y como ustedes pueden tener, digamos, ahí algunas impresiones, es si nosotros tenemos una menor participación de hombres en espacios, por ejemplo, de la clausura, lo que vamos a tener es que una recuperación de estos espacios quizás desde mano femenina. Y al desarrollarse estas recuperaciones o clausuras desde la mano femenina, lo que tenemos es que la presencia de las mujeres en el trabajo comunitario de la gestión del agua existe. Pero una de las cosas que también hay que, digamos, recordar, y eso sí, perdón, no les había comentado, es que nuestra administración a nivel de los territorios, por ejemplo, en zonas altoandinas, responde mucho a la categoría que tengas en el territorio. Ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, en este caso de cercana a la microcuenca de Piuray, lo que nosotros tenemos son los llamados comuneros y comuneras. Tenemos un padrón de comuneros y comuneras, pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con una propiedad privada, en donde una persona puede ser titular o dos, lo que tenemos muchas veces en estos padrones es que se inscribe a la persona considerada cabeza de familia. ¿Quién es considerado cabeza de familia? Generalmente el comunero, el varón. Considerando esto, ¿por qué? Por el aporte que tiene en el trabajo de clausura. El trabajo de clausura ciertamente es un trabajo físico. Y también ahí hay que tomar en cuenta algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el enfoque de género, quienes pueden desarrollar trabajos que implican más fuerza física. ¿No? Hay estos estereotipos vinculados a que principalmente los hombres, ¿no? O las personas que tienen fuerza física, pero que tiene un detrimento directo en el reconocimiento del trabajo que desarrollan las mujeres, en el cuidado, por ejemplo, en la realización de la clausura, o la identificación de acciones que están vinculadas a esta, que si bien es cierto, no necesariamente responden a un trabajo, digamos, de capacidad física, pero que desarrollan acciones de importancia para poder realizar esa actividad. Ejemplo, asistencias, ejemplo de acompañamientos para el tema del cuidado en el caso de los alimentos, por ejemplo, ¿no? La limpieza también de estos espacios. Entonces, eso es lo que nosotros también vamos viendo como acciones que se consideran periféricas al trabajo, entre comillas, denominado principal. Y una de las cosas que es bastante interesante es ver cómo poco a poco a través de estos procesos de migración interna, que son muchas veces estacionales, no son siempre, generalmente en épocas, lo que nosotros decimos vacaciones, que son marzo, perdón, diciembre, enero, febrero, o en intermedios del año, que es julio, agosto, lo que observamos también es cómo es que las mujeres en estos procesos vienen asumiendo esas cargas que de alguna u otra manera generan también el mantenimiento y la sostenibilidad de la propia comunidad. Ahora, otra de las acciones que también a nivel de lo que viene a ser la propia experiencia en el trabajo de las comunidades, en la gestión de los recursos hídricos, vienen a ser también las campañas, por ejemplo, de limpieza, que ustedes también la mencionaban cuando estábamos hablando de algunos ejemplos, ¿no? La, la participación también en espacios de gobernanza, pero vinculados, por ejemplo, al Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático, que es un comité a nivel nacional y regional, y el desarrollo de lo que vienen a ser cultivos, pero esto es vinculado también. Recordemos que cuando trabajamos en temas de recursos y de gobernanza, hay un elemento importante que tiene que ver también con la autonomía. Ustedes le llamaban soberanía, también lo decían como autonomía en los espacios, pero también para el tema de la autonomía que redunde de manera económica en el caso de las familias y de las comunidades. Esto también son, digamos, algunas aproximaciones que se vienen desarrollando a nivel de los territorios, por ejemplo en Cusco, respecto a esta experiencia en la gestión de recurso hídrico, pero cuando nosotros decimos una gestión de recurso hídrico no es solo con un
recursos, sino que tiene una vinculación directa con los diferentes elementos. Hablamos del territorio, hablamos de la flora, hablamos de la fauna también. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, por favor, si hay, con toda confianza, abran los micros. em, Antes de pasar a nuestra siguiente, digamos, experiencia a nivel de la gestión comunitaria. Creo que todo está hasta ahora claro. Por favor, si hubiese alguna consulta, nos la dicen. Con toda confianza podemos conversar también sobre cualquier interrogante o experiencia que ustedes quieran poner sobre la mesa. Otra experiencia que nosotros queremos, aprovechamos el espacio para traer, tiene que ver con la experiencia en Puno. Puno es una zona altoandina y aymara que se caracteriza por una serie de elementos, pero un elemento, digamos, central, vinculado al recurso hídrico, es su lago Titicaca. Es un lago sumamente importante que incluso compartimos con Bolivia, ¿no? Tenemos el lago Titicaca y este lago tiene, digamos, cualidades o características importantes, pero también hay una serie de acciones que se han ido vinculando al propio, digamos, mantenimiento o la gestión de este espacio o de este recurso a través de los diferentes aportes a nivel comunitario. Uno de ellos, por ejemplo, definitivamente está vinculado, como veíamos también en Cusco, con campañas de limpieza, que está, por ejemplo, en este caso hay un proyecto que se llama Proyecto Bahía, que está muy, digamos, orientado a poder realizar este seguimiento de limpieza para poder descontaminar algunos, digámoslo así, anexos del lago, pero también poder recuperar la propia flora y fauna de esta zona, de este territorio. Ahora, una de las cosas también importantes que se han venido dando a través de esas acciones vienen a ser las acciones de incidencia, vinculados ya al cuidado propio del lago Titicaca. Y aquí nos resulta bastante importante el poder dar cuenta de cómo es que, por ejemplo, aquellas acciones de mitigación por temas de escasez del agua o en las zonas periféricas, ¿no? Es que ante esta escasez surge la necesidad y surge el desafío que vienen trabajando algunas comunidades, por ejemplo en Sandia, si se dan cuenta, vinculadas a lo que es el cuidado de cochas o zanjas de infiltración. Esto, por ejemplo, a través de una experiencia que pudimos recoger con pobladoras y pobladores que forman también parte de este espacio, que son pobladores de la comunidad de Pucará, donde hay un trabajo diferenciado en el caso del cuidado de cochas y zanjas de infiltración. Aquí les quiero compartir un poco la experiencia que fue ese espacio. Las cochas o zanjas de infiltración son, digamos, mucho más pequeñas a diferencia de las que veíamos en Cusco, pero tienen la particularidad que hay toda una leyenda construida en atención al cuidado de una cocha. Ejemplo, una cocha se entiende bajo la percepción de la propia comunidad que es un elemento femenino, la cocha. Al ser un elemento femenino, tienen la costumbre o la tradición de que ese espacio no puede ser limpiado por una mujer, tiene que ser limpiado por un varón. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podríamos desarrollar la gobernanza comunitaria, por ejemplo, cuando lo que tenemos, así como vimos los procesos migratorios en Cusco, también lo tenemos en Puno, procesos migratorios estacionales, en donde posiblemente la población masculina migra por temas laborales o educativos y no está presente en la comunidad? En esos casos lo que tenemos son pérdidas de cochas en donde la propia población, porque incluso las propias mujeres que son lideresas, muchas veces ellas no pueden entrar a la limpieza de las cochas, porque ¿qué pasa? La cocha se malogra, es lo que es el término que usamos en estos espacios, es decir, se llena de algas que impiden el ingreso del aire, el oxígeno y la luz, y se pierde ese espacio de recurso. Entonces, ante esa situación, y nuevamente desde un enfoque, digamos, de género, podemos ir viendo cómo es que algunos estereotipos se siguen manteniendo, ¿no? El caso, por ejemplo, de el anterior, lo que veíamos era muy el tema más vinculado al tema de lo que viene a ser la fuerza física para lo que son el cuidado de estos espacios, pero en este caso es más vinculado al, digamos, a qué tipo de sujeto
se acerca al cuidado de la cocha. Y es interesante ver que el cuidado, que digámoslo de esta manera, históricamente es un cuidado muchas veces que se da desde lo femenino, en el caso de las cochas no es posible, porque hay toda una construcción respecto a este elemento. Y que a nosotros, digamos, de alguna u otra manera también nos interpela respecto a cómo trabajamos con las comunidades y con nuestras lideresas en esos espacios, en donde está muy arraigado esa concepción o construcción, digamos, social respecto al cuidado de estas cochas. Ahora, aquí también es importante relevar la experiencia que tienen otras compañeras también que trabajan desde sus propios territorios y que tiene que ver con las diferencias e incidencias legislativas, en donde, por ejemplo, las mujeres autoridades buscaron y de hecho lograron que se declare al lago Titicaca eh, en este caso que se declare como sujeto de derechos. Esto pasó el año pasado, justamente tuvimos la oportunidad cuando estábamos haciendo el recojo de poder participar en un espacio de audiencia pública respecto a la difusión de, de esta ordenanza que declara y reconoce que el lago Titicaca es un sujeto de derecho. Como sujeto de derecho tiene una serie, digamos, de resguardos jurídicos legales. Ahora, nuestra propia, digamos, consulta respecto a, ok, ¿y la gobernanza comunitaria cómo funciona aquí? Cuando nosotros tenemos, no sé si ustedes han conocido esta experiencia, pero el lago Titicaca tiene una particularidad y es que hay algunas comunidades que se han ido asentando en estos espacios, lo que nosotros conocemos como las comunidades de los Suros, que son islas flotantes en donde las personas desarrollan acciones, por ejemplo, turísticas, desarrollan acciones eh, de vivencia, ¿no? En esos espacios. Y cuando hablábamos con las propias lideresas de qué implica la declaración del lago Titicaca como sujeto de derechos en la propia, digamos, dinámica de trabajo interna de la población en estos territorios, y es para algunas, por ejemplo, está vinculado al tema de que no podría mantenerse comunidades que vivan dentro del lago Titicaca, porque eso implica digamos, cómo se genera el tema del cuidado del recurso, si hay personas que habitan ese espacio y no tenemos políticas orientadas a poder, digámoslo de esta manera, descontaminar esos espacios desde los propios recursos digamos, de los desechos que se van generando de la propia población. Y ahí nosotros estamos también un poco en la lógica de, hay una serie de incidencias que, como ustedes van a ir viendo, actores que están presentes y tienen la misma preocupación por el recurso, pero a veces chocan. A veces las posiciones se pueden encontrar y eso puede ser muy desafiante. Lo que hay también en el caso del lago Titicaca son las PETARS, que vienen trabajando, por ejemplo, algunas organizaciones vinculadas a jóvenes en estos espacios y mujeres jóvenes en estos espacios, que está orientada a poder, digamos, implementar las PETARS. ¿Qué son las PETARS? Son lo que viene a ser los espacios para el tratamiento residual que puedan ser, digamos, gestionadas a nivel periférico del lago y poder de alguna u otra manera contribuir a la descontaminación también del agua. Eh, Hay una serie, digamos, de marcos más regulatorios y a nivel también de lo que viene a ser la voluntad política de la región de evaluar si esto, lo que ya ha sido aprobado inicialmente, incluso a través de ordenanzas, se lleva a cabo. Ejemplo, nosotros cuando conversábamos con una lideresa que forma parte de este espacio, de este territorio, nos comentaba que ya existía, se supone, un presupuesto para la PETAR, ¿no? En una zona cercana a la bahía, pero por cambios y por posiciones más políticas se usó ese espacio para poder, digamos, establecer una carretera. Entonces, una de las cosas que, digamos, cuando hablamos también de la gobernanza comunitaria es cómo es que garantizamos que los propios compromisos reconocidos para poder desarrollar el cuidado y mantener, por ejemplo, un espacio descontaminar un espacio tan importante como el lago que tiene una serie de flora y fauna particular, pueda ser, digamos, respetado cuando las propias decisiones políticas tienen otras agendas, digámoslo así, priorizadas.
Eso, digamos, de alguna u otra manera, para las compañeras que trabajaron en el caso de la declaración del lago Titicaca como sujeto de derechos, que son comunidades, por ejemplo, en Sandia o en Carabaya, para nuestras compañeras de esos espacios es que la norma va a ayudar a que se cumpla con estos compromisos ya asumidos o pactados con anterioridad. Pero nuevamente, la gobernanza comunitaria nos da cuenta de que también hay muchos desafíos aún por trabajar. Pareciera que la norma ya alcanzó eso. Y ahorita la preocupación, por ejemplo, por ese espacio es más hacer el reglamento e implementarla, lo que implica también otro periodo de trabajo de incidencia y de, digámoslo así, de establecer alianzas con algunos actores en el territorio para poder hacer de esta norma algo, digamos, real y ejecutable, ¿no? Em, y estos espacios de incidencia, digamos, también requieren de un trabajo de difusión. La incidencia no se hace, y eso lo han visto nuestras compañeras en Puno y ellas lo vienen desarrollando, no se hace, digamos, en el escritorio, se hace en el territorio. Entonces, vienen trabajando en lo que viene siendo el tema de el propio que entienden por el propio reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos. Hasta aquí, ¿todo bien? Estamos a 10 minutos, entonces voy a tratar de agilizar un poco. Igual, si no lo agotamos las experiencias desde este taller, no hay problema porque tenemos un taller todavía más. Entonces vamos, salvo hay alguna consulta, vamos a continuar. A ver, no hay consultas. Ya, genial. Todo claro. Gracias. Genial. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, a nosotras como decíamos, ¿no? La recopilación de experiencias respecto a la gestión de los recursos hídricos fue, en este caso, esta primera recopilación a nivel del sur de nuestro país. Una de las siguientes, digamos, experiencias que queríamos compartir con ustedes es la que se recoge en Arequipa, que también es un departamento cercano al Cusco, vecino con Puno, en donde hace más de 6 años se viene trabajando en un proyecto que se llama Proyectos Mujeres del Agua y un programa de formación que se llama Sinchihuarmi, desarrollado por una organización también comunitaria y colectiva de Escosur, que tiene, digamos, la función de poder empoderar, capacitar a las mujeres de sus territorios que vienen trabajando en la gestión de los recursos en estos espacios. Aquí ustedes van a poder ver, por ejemplo, cómo es que ellas vienen trabajando en el desarrollo de lo que se conoce como la siembra y cosecha del agua en zonas altoandinas, y esta siembra y cosecha del agua se viene desarrollando, no sé si se puede ver aquí algunas de las imágenes. Miren, estas están desarrollando las zanjas de infiltración, que parece como un pequeño riachuelito, ¿no es cierto? En donde vienen trabajando hombres y mujeres, pero también vienen impulsando, y decíamos en alguna de las otras experiencias, el tema de la autonomía económica, ¿no? También vienen desarrollando acciones que ayuden a que puedan obtener ingresos para ellas y sus familias, porque el trabajo requiere también el poder contar con recursos. Ahora, en este caso, por ejemplo, la experiencia que nosotros podemos ir un poco aprovechando en traer a este espacio por parte de las compañeras a nivel de la región, es que la articulación propia con los actores locales que tiene que ver con la gobernanza ha tenido o ha requerido también apoyo a nivel de diferentes proyectos a nivel nacional. Ejemplo, el Proyecto País, trabajos con áreas como agrorural, ¿no? Y autoridades locales. En este caso, las mujeres vienen trabajando hace más de 6 años las experiencias de fortalecimiento de capacidades. En ese caso, digamos, consideramos que hay un elemento bastante potente respecto a el tema de qué llevamos a la mesa para negociar o con qué conocimientos estamos haciendo las negociaciones para el manejo de los recursos. Principalmente en el caso de este espacio también se resalta la experiencia que se viene teniendo en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, que es justo la imagen donde, me parece derecha, izquierda, está en la parte superior. Esa imagen es de la reserva, en donde se vienen desarrollando estas experiencias de gobernanza, porque ¿qué características tiene esta reserva? Esta reserva tiene una administración a nivel territorial de 2 departamentos.
Uno es Arequipa y el otro es Moquegua. ¿Qué implica? Y eso también es algo que tenemos un poco que traer a este espacio. Y es que la gobernanza también va a requerir de el reconocimiento del territorio y articulación o la identificación de cómo es que está administrado este espacio. A nivel de digamos, nuestra distribución territorial, esta reserva tiene digamos, la cualidad de ser administrada por dos gobiernos regionales, quienes tienen que sentarse en una mesa, lo que nosotros aquí le traemos como el comité, para poder un poco gestionar o identificar cómo se va a gestionar este espacio. Pero ahí, ¿cómo entra, digamos, las mujeres con su trabajo en las comunidades para poder trabajar y sentarse también en este espacio de diálogo? Lo que estamos observando es que ellas, a partir de lo que viene a ser los programas de fortalecimiento y de empoderamiento económico, han considerado y cuentan con herramientas que les permiten gestionar estos espacios y formar parte de esta mesa de diálogo, siendo incluso tan relevante que una mujer de comunidad está ahorita, por ejemplo, presidiendo este espacio a nivel de las diferentes comunidades, lo que no se veía, porque generalmente cuando se sentaban en estos espacios eran también generalmente personas que de hecho tienen mucho interés por el cuidado, definitivamente no lo cuestionamos, pero no había una representación femenina. Entonces creo que es bastante interesante el poder ver cómo es que quizás en esta experiencia, por ejemplo en Arequipa, que ya tiene toda una experiencia de larga data respecto a fortalecimiento, que ha podido colocar y apoyar y apostar también con organizaciones comunitarias de que sean mujeres también las que comiencen a integrar estos espacios. Mujeres que reconocen que también no es sencillo el trabajo en sus comunidades porque existen patrones sociales y culturales que muchas veces cuestionan su propio trabajo y que a veces incluso ellas mismas cuestionan sus propias habilidades, pero que poco a poco y con este trabajo también de articulación interno, porque se ha ido formando, como decíamos, este programa Sichiguarmi, que es un programa de formación, que significa mujeres fuertes, ¿no? Han ido sumando en este proceso y se han ido acompañando también en esta experiencia. Con esta experiencia, nosotros lo que también queremos un poco dar cuenta es cómo es que se viene, digamos, apostando por el reconocimiento de la gobernanza comunitaria en temas de los recursos hídricos desde diferentes aspectos, desde diferentes, digamos, frentes. Ahora nos ha tocado un poco ver las experiencias desde estos espacios, Cusco, Puno, Arequipa, y tenemos también experiencias a nivel de selva, en donde la visión propia del recurso incluso es diferente. No sé si hasta aquí, faltando ya 4 minutos y agradeciendo por su paciencia y su colaboración en este espacio, no sé si tienen alguna consulta, bueno, me gustaría mucho poder escucharlos y un poco también dar este espacio para ustedes y con ustedes que se viene construyendo, ¿no? No sé si Maritza quería mencionar algo. Cristian también, que yo lo veo con la cámara prendida. O todo bien, nos dice Maritza ahí por el chat. Genial. Entonces, lo que podemos es ver una experiencia más. Si te parece, Felipe, estamos Súper. en tiempo. Genial. Antes de entrar a la selva, vamos a seguir viendo una experiencia altoandina, que es la de Moquegua. Una característica que tiene Moquegua es que, por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, Moquegua es considerado uno de los departamentos que tiene la mayor riqueza en temas de lo que viene a ser recursos minerales, principalmente el cobre. Em, ¿Eso qué implica? Si bien es cierto, la experiencia o digamos, las intervenciones desde espacios de minería están presentes a nivel nacional, eso definitivamente es tal cual, pero la experiencia como Quegua es que este recurso, el uso o el ingreso de espacios, digamos, mineros, tiene larga data, o sea, tiene bastante tradición minera.
Ahora, ¿cómo se considera el tema de la gestión en ese espacio? Ahí lo que nosotros hemos podido un poco recabar es que desde las propias mujeres lideresas que articulan acciones, por ejemplo, vinculadas a poder mejorar la calidad y distribución del agua, en este caso para la agricultura y la subsistencia, es que se han desarrollado, digamos, una serie de acciones, no solamente de incidencia, sino también de eh, reconocimiento respecto a la situación en la que se encuentra, por ejemplo, un río, que es un río bien importante, que se llama el río Coralaque, que tiene, por ejemplo, ya varios años que viene siendo, digamos, demandada por la propia comunidad respecto a las acciones para su limpieza y su descontaminación. Ahora, este río es un río que cuando hablamos con las comunidades, es un río que se consideraba antes que generaba mucho recurso. Por ejemplo, el tema de la propia flora y fauna que traía este río era muy distinto a lo que ahora es, dada el tema de la contaminación es que se tiene actualmente, digamos, una situación de bastante conflicto, por decirlo de esa manera, que ha despertado mucho el tema de las acciones de incidencia y protesta a nivel de la zona. Como ustedes pueden ver, aquí hay una foto de antes, cómo era antes el río y cómo está ahora, ¿no? Y cómo es que las mujeres han ido participando en estos espacios a través de las audiencias públicas y de diálogo. Espacios que se abrieron, por ejemplo, años 2023, 2024, que dan cuenta también de posiciones encontradas respecto a cómo se debería gestionar el recurso, pero que sí hubo, digamos, un tenor bastante común e interesante respecto a la relación del cierre de minas, ¿no? Que lo identificaban como el elemento del agente contaminante, por ejemplo, en el caso del río Coralaque. Ahora, es necesario indicar que la mina que trabaja en este espacio es una mina que actualmente está siendo administrada por el propio Estado. Entonces, una de las cosas más, digamos, agudas que viene presentando es que, por ejemplo, antes que las audiencias eran públicas, ahora ya no son públicas. Los actores que estaban, digamos, visibilizados en estos espacios sencillamente ya no están presentes. Hay bastante, digámoslo de esta manera, temor por parte de quienes vienen desarrollando acciones de incidencia, porque no se tiene garantizado que esto sea un derecho, sino más bien hay una condición de mayor vulnerabilidad cuando se exige, digamos, la descontaminación del río. Pero también, y eso es interesante dar cuenta también a nivel de la gobernanza, que hay una alta polarización, no solamente de actores, sino también de la propia comunidad, en torno a la identificación de qué agenda es la que va a tomar, va a ser priorizada para el tema del cuidado de estas fuentes de agua. Otra de las cosas que experimenta la zona y en las comunidades también daban cuenta las propias mujeres lideresas es el cambio de zonificación que se viene desarrollando. Cambiar una zonificación a nivel jurídico quizás no es tan complejo, pero el cambiar una zonificación a nivel de lo que vienen a ser el propio recurso y el propio acceso al recurso hídrico sí lo es. Y eso es lo que vienen también dando cuenta y denunciando. Es decir, hay mucho cambio de zonificación para poder hacer uso de estos, digamos, de zonas que no están pensadas para ser zonas ganaderas o agrícolas, menos para ser zonas de exploración minera. Pero esto se viene desarrollando. Como decíamos cuando hablábamos de que la gestión comunitaria no solamente se basa en un recurso, sino que tiene que ver la dinámica que tiene con los otros recursos en el territorio, esto es un poco un ejemplo de lo que viene siendo esa relación y la necesidad de poder, no solamente, la preocupación no es solamente por un recurso hídrico, sino es por todo el propio sistema, el cambio del sistema. Que se puede producir a través, por ejemplo, de un cambio de zonificación. Una de las cosas que sí es importante también resaltar es que Moquegua es sumamente relevante por el canon minero que tiene. Un alto presupuesto del propio departamento y región de Moquegua viene por el canon, y el canon viene a ser este impuesto por la minería. Entonces, esta polarización de actores vinculados al tema del cuidado también está atravesada por digámoslo de esta manera, condicionamiento que puede ser el manejo del canon a nivel de la región.
Entonces, cuando nosotros pensamos en Moquegua, pensamos mucho también en cómo estos niveles de polarización vienen desarrollándose o vienen siendo atravesadas también por estas otras necesidades y también actores que tienen propios intereses, ¿no? Nosotros entendemos que cuando hablamos de gobernanza hay actores que tienen cada uno intereses posiblemente disímiles y en algunos puntos tienen contacto o tienen acuerdos. Pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres que trabajan en lo que es la gestión de los recursos hídricos en este espacio, lo que observamos es que la polarización también acompaña esas experiencias. Entonces, el liderazgo, por ejemplo, desde las propias mujeres lideresas en estos espacios, también está atravesado por saber si está a favor o no de la minería, eh, lo que también implica generar una mayor situación de vulnerabilidad respecto a su, digamos, posición. Esos son un poco, digamos, las experiencias a nivel andina que hemos traído para poder compartir con ustedes en esta oportunidad y poder también invitarlos a que continúen y puedan asistir al siguiente taller que se va a desarrollar el 13 de agosto a la misma hora, en donde vamos a poder explorar también estas experiencias desde las zonas más amazónicas o a nivel, digamos, de selva, pero buscando también un punto común, ¿no? ¿Qué nos proporciona? ¿De qué hablamos de la gobernanza, cuando hablamos de gobernanza comunitaria en temas de agua, liderado por mujeres, a partir, por ejemplo, de la experiencia de nuestras lideresas en la red Yacu Huarmicuna? Y con eso quiero un poco cerrar el espacio, nuevamente agradeciendo a U Socioambiental, FIMA, y bueno, el conocer también sus experiencias desde este espacio virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felicita, a todas y todos los participantes y también, obviamente, a la red Yaku Huarmicuna por esta experiencia desde el sur global, desde Sudamérica y también la gestión comunitaria, donde finalmente el problema de la gestión trasciende muchas de lo que uno cree que existe en el momento de la gestión, sino que un momento es mucho más complejo. Así que buenísimo traer a casos concretos esta experiencia y efectivamente, como señalaba Felicita, perdón, nos vemos el próximo jueves 13 de agosto a la misma hora durante la última sesión. Y obviamente en el link de la usocialmental.cl podrán encontrar en el link del curso Gobernanza Comunitaria desde el Sur la clase durante las próximas horas, la sesión número 1 y así lo mismo la próxima semana con la sesión número 2 grabada por si quieren volver a revisar. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Felicitas, nos vemos en una semana más. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.